Spring Revolution lleva Revolution en su nombre, muchos, como yo, creen en la revolución. Ahora bien, hay que saber la diferencia entre revolución y revuelta. Y hay que saber qué significa revolución para no creer que reforma significa una traición a la revolución. Una reforma no quiere decir nada, solo quiere decir un cambio. Dependiendo de la calidad y la profundidad de ese cambio puede ser revolucionario o no. Yo estoy a favor de la revolución vía reforma que suponga un cambio real en el sistema capitalista neoliberal que provoca que un 1% de la población explote al 99% restante. El propio origen de la palabra revolución viene de Copérnico, la revolución copernicana, que consistía en su teoría de que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol y no todo alrededor de la Tierra. Eso suponía un cambio drástico en la forma de concebir el mundo por sus implicaciones religiosas, etc. Sin embargo, Copérnico murió sin haber visto su revolución ni siquiera ser divulgada a la gente. Fue Galileo más tarde con un telescopio quien pudo comprobarlo. Como dijo Punset, las cosas ahora no tardan 1000 años, pero tardan 1000 días. Y yo detecto una actitud de... se nos ha acabado la paciencia, no nos hacen caso, ya hemos protestado y no nos hacen caso, con lo cual hay que intensificar o hacernos un poquito más reivindicativos en el sentido radical. Es un tremendo error. Si alguien se ha creído que íbamos a poder cambiar las cosas en un mes, es que no tiene ni la más remota idea de contra quién nos estamos enfrentando. De momento, la fuerza del 15M no sé cuánta será, no sé cuánta gente hay apoyando el 15M. 1 millón de personas en toda España, ¿es posible? ¿Medio millón? Yo creo que un poco más, pero bueno, o 2 millones, yo qué sé. Pero lo que está clarísimo es que no podemos adjudicarnos porque nos apetezca a nosotros el poder de la abstención, todo para nosotros, etcétera, etcétera. No, nuestro poder de convocatoria se ve en la realidad. Y en la realidad de momento se ve una fuerza de 1 millón de personas o similar, que no es poco. Pero sí se ve, por los estudios, de que hay mucha gente pensándose si apoyar el 15M. Tenemos un mensaje que deberíamos conformar y extender en la población muy claro y que todos deben de unirse a él. No vivimos en una democracia real porque gobiernan los mercados. La crisis es financiera, no productiva, es financiera porque los capitales no financian, prefieren financiar en Oriente hasta que aquí tengamos unas leyes similares a allí y trabajemos sin derechos laborales. Por lo tanto, los políticos no cumplen la voluntad del pueblo, cumplen la voluntad del poder financiero, que además tiene ese poder porque la política se lo ha dado con los rescates. Este mensaje se tiene que poder extender entre la inmensa mayoría de la población y que nuestra fuerza sea tal que no sea necesario levantar ningún puño ni ninguna acción radical porque simplemente se extienda de una forma innegable. Y no solo en España. Cuando en España la gente masivamente salga a decir nos hemos cansado de esta dictadura encubierta, el mensaje se expandirá por toda Europa. Pero para eso hay que actuar inteligentemente. Lo que nunca se puede hacer es intentar bloquear un parlamento democrático, entre comillas, pero democrático a día de hoy. ¿Por qué? Porque ese parlamento representa a tantos o más ciudadanos que el 15M. Es así de sencillo y su intento de bloqueo de funcionamiento es un atentado a la voluntad de esos ciudadanos que están pensándose si apoyar el 15M, pero si nosotros les quitamos las dudas, impidiendo el funcionamiento de lo que ellos hasta ahora creen necesario, mal empezamos. No se puede bloquear un parlamento por parte de 10.000 personas, ni de 20.000, ni de 50.000. Tiene que ser un movimiento masivo que pida una dirección. Y si una minoría de la población no quiere tomar esa dirección, será entonces cuando digamos, cuidado, el poder emana del pueblo, vosotros solo sois unos representantes, y vuestra obligación es hacernos caso. Somos un grupo de personas
con la función de extender un mensaje entre la población, no con la función de causar revueltas. Los hechos no pueden ponernos la situación más en bandeja. Se está aprobando una reforma laboral que no es una reforma de recorte de derechos laborales, es la reforma de recorte de derechos laborales. Ya no queda nada que recortar tras esto. Ayer estaban reunidos todos los ministros de Economía de Europa hablando sobre el tema de Grecia y básicamente recibían la presión de los lobby banqueros diciendo que no se puede exigir a la banca que rescate a Grecia. La misma banca que sí exigió a los gobiernos y a esos ministros de Economía que los gobiernos rescaten sus errores. Llamémosle errores que no han sido errores, estaba todo calculado para primero, financiarse con unos enormes beneficios en el movimiento de crecimiento económico a base de empleo precario, y luego cuando eso explote, que tenía que explotar, y ellos eran los primeros que lo sabían, como no pueden quebrar, los estados tengan que rescatarle transformando la deuda privada en deuda pública. Y entonces los estados están endeudados con ellos. Eso es esta crisis económica, no es ninguna otra cosa, un chantaje del poder financiero para que los políticos estén a su merced porque sus estados están endeudados. Como he puesto en vídeos anteriores, el 27M, la carga de los mozos, me ha parecido un atentado a la democracia porque no se puede cargar contra personas que simplemente tienen unas pancartas, decir que sus pancartas son basura, ellos oponerse a que tiren sus pancartas y su ideología a la basura en base a la libertad de expresión, de forma pacífica y admirable sentado frente a los contenedores y estar recibiendo palos mientras no ofrecen ninguna resistencia. Eso es un atentado a la democracia, pero desde luego mucha gente, y con razón, juzgará que también lo es intentar impedir el funcionamiento de el hasta ahora mecanismo democrático de la sociedad. Que nosotros no estemos de acuerdo con él no nos legitima a impedir su funcionamiento. Solo tienes que pensar en qué se te pasaría por la cabeza si un grupo antiabortista intentara impedir que se aprobase de esta forma una ley para el aborto. Y a lo mejor tenían en la puerta del Parlamento, en vez de 10.000 o 12.000 personas, 50.000, 500.000, vaya usted a saber, o un grupo de católicos o un grupo de lo que tú sientas que a ti no te representa. Vale, ellos son muchos, pero hay otra gente que no piensa igual, y la democracia es precisamente respetar a la gente que no piensa igual. Tenemos que hacer que la gente que no piensa igual sea una infinita minoría, y tenemos un mensaje para conseguirlo, pero desde luego si equivocamos el camino, esto se acaba. Protestar ante el Parlamento porque se va a aprobar unos recortes, perfecto. Tratar de impedir su funcionamiento, no. Y si nos ponemos esquizofrénicos porque vemos en una foto a unos tíos con pinta de policía y ya, por tener pinta, afirmamos que lo son y no queremos ver más realidad que la nuestra, no somos distintos a ellos. Un poquito de autocrítica. Lo único que importa es que son infiltrados, y se consideran infiltrados los que no comparten la ideología del 15M. Y la ideología del 15M siempre ha sido pacífica, no sé quién la quiere cambiar. Entonces, hay dos opciones. Una, justificamos todos este tipo de infiltrados y sus actuaciones en base a que son una inmensa minoría y tal, y hacemos que se multipliquen. O dos, tenemos un rumbo de acción, como ya he dicho, en forma de que cuando estamos protestando por algo, si una persona hace algo que no nos representa, lo aislamos, nos alejamos de él, le decimos no nos representa, lo que queráis, pero o se aísla a los infiltrados o se multiplicarán